Muy buenos días, todas y todos. Vamos a comenzar. Le damos la más cordial bienvenida al seminario Fortaleciendo la Cohesión Social, incidencia de la Academia en las Políticas Públicas de Desarrollo Urbano, organizado en conjunto por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Agradecemos especialmente la presencia de nuestras autoridades, aquí en la primera fila, em, expositoras, expositores, invitadas, invitados y a todas las personas que amablemente han venido hoy día a acompañarnos. Em, Hoy día vamos a reflexionar sobre cómo la investigación académica contribuye a fortalecer nuestras ciudades y nuestras comunidades. Nos acompañan esta mañana Gabriela Elgueta Poblete, subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La subsecretaria es administradora pública de la Universidad de Chile y máster en Administración de Empresas con especialización en emprendimiento e innovación, con una amplia trayectoria en gestión pública y desarrollo urbano. Ha liderado equipos de distintas instituciones del Estado y fue reconocida en 2024 entre las 10 mujeres líderes de Chile por el Mercurio y la Universidad Adolfo Ibáñez. María Luisa Méndez también, nuestra directora del COES, profesora titular además de la Pontificia Universidad Católica de Chile, precisamente aquí del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Su trabajo académico muy extenso ha abordado temas como la movilidad social, la pertenencia, la desigualdad en contextos urbanos. Además, es autora de publicaciones, libros sobre élites y reproducción social en Chile. Em, También nos acompaña Andrés Señoret, coordinador de estudios de COES, y también pertenece al CEDEUS, sociólogo y magíster en desarrollo urbano eh, de acá, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su investigación aborda la intersección entre el espacio construido y las prácticas cotidianas de las y los habitantes, analizando cómo los distintos modos de desarrollo urbano inciden en la construcción de comunidad y pertenencia. Le damos la bienvenida y agradecemos a todas y todos su presencia en esta jornada que vamos a reflexionar en la búsqueda de fortalecimiento de los vínculos entre la investigación, la política pública y el desarrollo territorial. Para dar inicio al seminario, vamos a dejar con ustedes a María Luisa Méndez, que es directora del COES, para las palabras iniciales. Muchas gracias. Todavía quepo. Ya. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la introducción. Me sumo a los agradecimientos y a los saludos, especialmente a la subsecretaria Gabriela Elgueta. Sabemos que estábamos justo conversando y el segundo semestre es cuando pasa todo. Entonces hay que desarrollar el don de la ubicuidad. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy y, por supuesto, a todos y a todas. Sobre todo, quiero agradecer la presencia de eh, las personas que trabajan en el ministerio en los distintos programas por venir en esta ocasión a abrir este espacio de diálogo con la academia. ¿Ya? Quiero contar muy brevemente que COES es un centro de investigación financiado por la NID, que comienza en el año 2013 junto a otros centros como CEDEUS, como SIGIDEN, que tratan temas urbanos y territoriales en distintas aristas. Y a nosotros nos corresponde abordar los temas de cohesión social y urbana y conflictos sociales y urbanos, lo cual nos hemos dedicado durante ya 12 años. Pero estos centros están llamados a traducir la investigación de excelencia, ¿verdad? Esta investigación de alto nivel en materia que sea susceptible de tener interés en la política pública, ¿ya?
Nosotros, por supuesto, nos interesa generar debate, debate público, recortar brechas de conocimiento e información, cosa importantísima en las sociedades contemporáneas. Estos espacios también cumplen esa función, pero la función de incidir, impactar, transferir, dialogar con la política pública es un camino que parece que estuviese más accesible, pero es un camino que hay que construir, ¿ya? Y creo que esa es una de las principales reflexiones con la que quisiéramos partir esta instancia. Es un camino que hay que construir porque es un camino que implica lograr tener ciertos repertorios, ciertos diálogos, ciertos lenguajes que resulten relativamente comunes, ¿verdad? La academia dejar de ser tan abstracta muchas veces para poder entender las problemáticas situadas, ¿verdad? Y los desafíos de la política pública. Y también generar confianza respecto de el compromiso que esto involucra. Entonces, yo estoy representando acá al centro de estudios, pero también en lo personal estoy muy contenta y en realidad muy emocionada de que esto esté ocurriendo porque significa que logramos construir esa confianza y que estamos avanzando en tratar de tener estos lenguajes comunes en donde circula nuestros quehaceres, pensando y poniendo al centro los problemas que están ocurriendo en nuestras sociedades, ¿verdad? En sus distintas escalas y a las personas que en ellas habitan. Así es que quería plantear aquello y esperar, por supuesto, cruzar los dedos que podamos seguir haciendo este tipo de colaboraciones en los próximos años, ¿verdad? De forma sistemática y mostrarle al entorno, a nuestro entorno, que este tipo de interacciones son tan fructíferas, ¿ya? Que son necesarias además, ¿ya? Eso cuando me refiero a nuestro entorno, no solo a la opinión pública, sino que incluso a nuestro entorno académico y en nuestro entorno más ampliamente entendido de política pública. Así es que eso quería señalar y por supuesto agradecer a Gabriel, agradecer a Andrés también, a Diego, por todo el trabajo que se ha realizado en la organización y a todos quienes han estado involucrados. Por supuesto, no alcanzo a mencionar a todas las personas, pero por toda la dedicación que se le ha puesto a esta instancia. Y bueno, simplemente decir que como COES, digamos, muy humildemente, pero uno de nuestros grandes aportes a la discusión sobre cohesión social es que tenemos que pensar la cohesión social en sus distintas escalas, ¿no es cierto? Y que la cohesión social en términos abstractos, normativos, con una comunidad nacional, tiene lecturas muy diferentes cuando uno habla desde la ruralidad, que estábamos hablando previamente, cuando uno habla desde barrios que han tenido una larga historia de política pública, donde uno está hablando desde barrios que son marginalizados y que tienen una historia compleja con la política pública, barrios, como decía Gabriel, que son más cohesionados, pero en torno al privilegio, ¿verdad? Es diferente. En regiones, por supuesto. Entonces, simplemente resaltar que el desafío de la política pública para todos y todos los actores, para todas y todos y quienes estamos involucrados en nuestro quehacer académico, de política pública, etcétera, tiene que contemplar la necesaria pregunta sobre estas diferentes escalas, ¿no es cierto? Y ponerlas al centro, para entender realmente cómo muchas veces se construye desde los territorios, desde los barrios, ¿verdad? De los contextos situados, la cohesión urbana, local y ojalá a nivel más abstracto con la comunidad nacional. Así es que muchas gracias y creemos que todos estos programas, pequeñas localidades, zonas de interés público, de recuperación de barrios, planes de género, planes urbanos habitacionales y de regeneración de conjuntos habitacionales, Quiero mi barrio también, como trabajamos previamente, son la joya de la corona, realmente lo digo con total convicción. Así es que desde donde podemos aprender mucho a justamente trabajar de forma inductiva en los grandes desafíos de la cohesión en nuestro país y también desde donde podemos mostrar cómo hacer cosas interesantes a nuestra región más amplia. Así que muchas gracias y bienvenidas.
Muchas gracias, María Luisa. Yo quiero contarles antes de seguir que todo esto partió el 2023, una primera instancia de colaboración que hubo entre el MIMBU y COES, y donde colaboramos en función de tres estudios asociados a tres programas del MIMBU: el Quiero mi barrio, generación de espacios públicos y pequeñas localidades. Y acá hay algunas personas que participaron también en esa instancia o que vienen participando desde ese momento, así que también reconocerles todo lo que hemos hecho. Ahí partió todo, después firmamos un convenio y a finales del año pasado y principios de este año volvimos a retomar conversaciones a propósito del convenio. Ahí estuvo María Luisa, estuve yo, estuvo Diego. También reconocer el trabajo que hizo Mónica Flores antes en en la primera parte. Nos reunimos para ver cómo seguíamos esta colaboración y en función de esas reuniones de trabajo que tuvimos, acordamos colaborar en función de 7 estudios asociados a algunos de los programas del mismo, ¿sí? Y ahora Andrés, señoret, les va a comentar un poco sobre, a propósito de estos estudios, qué es lo que hemos estado desarrollando hasta ahora. Una presentación, pero bueno, no más. Hola, buenos días. Me presento, como ha dicho María Luisa, como ha dicho Gabriel, soy Andrés Señoret y he estado a cargo un poco más de la coordinación más de detalle de estos 7 estudios que estamos haciendo junto a Mimbu. Y quería contarle un poco también, quizás con más detalle, cómo hemos tomado este encargo y esta colaboración, entendiendo esta agenda de colaboración que llevamos trabajando ya desde mayo. Este objetivo o esta instancia, esta oportunidad, la tomamos como una oportunidad para contribuir a fortalecer el componente de cohesión de ciertos programas y planes del MIMBU, desde el conocimiento que ha ido generando COES durante toda su más de una década de historia, tratando de establecer lazos o vínculos entre la investigación académica y las políticas públicas aplicadas, que son dos mundos que se deberían encontrar más, un poco también la propuesta que nosotros tenemos. Por un lado, sabemos que el MIMBU es un ente ejecutor, diseña, implementa y ejecuta políticas públicas y es lo que hace y lo que sabe hacer bien. No es un ente que tenga tiempo o que le cuesta tener tiempo quizás o no tiene el tiempo para sentarse y reflexionar muchas veces sobre lo que está haciendo. Todo este quehacer del MIMBU les trae a las mismas personas del ministerio ciertas preguntas y ciertas dudas de cómo se pueden hacer las cosas distintas o qué se puede mejorar. Por otro lado, COES es un centro de estudios que se dedica exactamente a eso. La reflexión, el análisis, el estudio de los fenómenos sociales. Un poco la idea de este tipo de colaboración es buscar la intersección entre estos dos mundos. Entender cómo COES, desde lo que sabe hacer, desde los estudios, análisis e investigaciones, puede de alguna manera vincularse a todo esto que hacer y conocimiento que MINBU ha ido adquiriendo a partir de la ejecución de políticas públicas y encontrar estos puntos de encuentros donde COES puede aportar a esto. En este sentido, la colaboración la entendemos así, o esta agenda de estudio la entendemos así, como una manera en que la academia puede vincularse y aportar a estos entes ejecutores e implementación de políticas que es el ministerio, como desde el quehacer académico de la investigación y el análisis y la reflexión, se puede de alguna manera enriquecer estas políticas públicas. Entonces, por un lado, propusimos estos 7 estudios que se hacen cargo de 6 programas del ministerio a partir de 8 investigadores que tienen, muchos de cuales tienen experiencia tanto en políticas públicas como en el mundo más académico. O sea, tratamos de que sea gente que conociera un poco de ambos mundos. Y también generando un vínculo con el COES a partir de 3 equipos asesores que han ido acompañando el desarrollo de estos estudios
donde para cada etapa cada investigador presenta un poco los resultados antes de presentarlo al ministerio, para ir también robusteciendo y enriqueciendo estos estudios a partir de lo que COES ha ido desarrollando y aprendiendo durante estos más de 10 años. Estos son los 3 equipos asesores que han ido acompañando estos investigaciones. Tenemos sobre comunidad, participación y territorios, con la participación de distintos investigadores de líneas diversas de COES, que tienen la función de vincular estos estudios con el fondo del conocimiento que COES ha ido de alguna manera consolidando en estos últimos años. Y los estudios que hemos hecho son los siguientes. Estos son los que no vamos a presentar hoy día, que es el estudio sobre la sensación de seguridad para el programa de regeneración de conjuntos habitacionales que está llevando a cabo Francisco Ibáñez, la propuesta de actualización de metodología de participación ciudadana para las zonas de interés público que está llevando a cabo Joaquín Fermanduá, la caracterización social, urbana y medioambiental de localidades del programa de Pequeñas Localidades de Diego Cantillana y el diagnóstico sobre la incorporación del enfoque de género, que es un estudio transversal que está abordando la perspectiva de género en 3 programas: el Plan Urbano Habitacional, el Plan de Regeneración de Conjuntos Habitacionales y el Programa para Pequeñas Localidades que está llevando a cabo Javier Amanzi y Macarena Yar. Estos son los que sí vamos a presentar el día de hoy. Y yo creo que tienen interés porque de alguna manera se vinculan de diversas formas a el conocimiento y la información que también ha ido desarrollando el ministerio. Por un lado, vamos a comenzar con construcción de tipologías de barrios para el programa de recuperación de barrios del Quiero Mi Barrio, que va a presentar Cristóbal Ortiz y va a comentar Antonio Fritis, donde acá la idea es que en el fondo, a partir de la misma información que el programa ha generado sobre los barrios donde se ha aplicado, es generar tipologías de barrio que permitan una mejor focalización del programa. A continuación, seguimos con propuestas de instrumentos de gestión y seguimiento para equipos territoriales para el programa de Pequeñas Localidades, que está llevando a cabo Pirosca Ángel y comentará Gillian Muñoz, donde acá la idea es a partir de este enfoque de la street level bureaucracy, entender un poco el conocimiento que los mismos ejecutores de la política pública van adquiriendo durante su desarrollo y su implementación, es aprovechar ese conocimiento para también enriquecer y robustecer un programa público. Entender que la misma implementación del programa trae conocimiento que se puede aprovechar. Y por último, definición de directrices para la elaboración de un modelo de gestión social para el programa de planes urbanos habitacionales, que va a presentar Patricio Vega y va a comentar Ana Escobar. Tiene esta idea de adaptar ciertas discusiones y conceptualizaciones sobre cohesión social barrial que se han llevado a cabo en COES y ver cómo implementarlas y operacionalizarlas para una política pública, entendiendo cómo aquello que hemos discutido de manera académica puede implementarse y ocuparse para robustecer también un programa habitacional urbano. Así que eso, los dejo con la subsecretaria y de ahí empezamos a mostrar los estudios. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Ana Luisa, que felicito, además ya llevan muchos años, yo los conocí cuando estaban partiendo hace muchos años. Así que, y Andrés, que también tuvimos aquí mismo, creo que estuvimos por un estudio ahí a propósito de Jen Jacobs. Y a todos los equipos y funcionarias de los distintos programas del ministerio, me imagino que hay estudiantes y todos los que están hoy día acá. Es bien interesante el tiempo en que se da esto. Creo que esta es una alianza que es fundamental en términos del desafío que compartimos ambas instituciones y esta vocación también por los temas de interés público. Para nosotros obvio y para usted, al ser también una instancia también que está asociada a la investigación de ANIT, también los mueve lo mismo. Y en ese sentido, creo que es súper importante cómo las políticas públicas se conectan con la realidad y cómo entonces esa realidad hoy día de las personas que viven, las personas
digamos, con cara, y no en abstracto, que tienen una vivienda, viven en un barrio, viven en una comuna, cómo eso entonces se recoge y se refleja en términos de cómo uno hace más pertinente y más adecuados los programas. Y en ese sentido, creo que esto sea en un momento bien especial. Yo digo, estamos con con una línea de tiempo bien particular este año. Estamos en los 60, en los 20, en los 10 y en los 4. 60 años del MIMPU que se cumplen a fin de año. Está por cumplir 20 años el Quiero Mi Barrio en marzo. El Pequeñas Localidades está cumpliendo 10 años este año y el gobierno está terminando sus 4 años. Entonces, ha sido un periodo, además, de reflexión como necesaria, pero que se dio porque, claro, hablar de los 60 años nos obligó a parar y entonces hay un montón de hitos, de mirar el pasado, de reflexionar, y lo mismo para los programas, y eso nos ha, nos ha obligado también el Estado sistematiza poco sus prácticas. Entonces, súper buena esta alianza porque como decía Andrés, no necesariamente hay tiempo, estamos siempre en el quehacer. Uno hace harto de investigación como en la marcha, pero es poco para definitivamente sentarse, reflexionar. Lo hacen mucho los equipos, y tenemos un centro de estudio que produce también, pero claro, no es el giro principal del negocio. El negocio es producir vivienda, producir entornos, producir barro, y en eso se pasan los 4 años, se pasa la gestión. Em, y por lo tanto, yo creo que hoy día las políticas públicas además tienen hartos más insumos. Estamos con una actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbana en el marco del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial que tiene las dos vocaciones urbano y rural, o el Interfaz también que lo está recogiendo. El propio ministerio tiene hoy día actualizado su política de parque, está cerrando la estrategia de ciudades verdes para incorporar también soluciones basadas en la naturaleza. Estamos también con todo lo que es el plan sectorial para adaptar todo lo que es las políticas urbanas habitacionales al cambio climático. Estamos con una alta producción en términos de las políticas de género y cuidado, plasmándolo también en los distintos instrumentos. Los propios programas están repensándose, decir, bueno, los diagnósticos, las metodologías, los instrumentos que tenemos y que vienen hace rato aplicándose, se adaptan a esta nueva realidad, en un contexto de una población que está envejeciendo, en un contexto post-pandemia, el que también cambiaron las formas de habitar, y por lo tanto, reconocer eso es súper importante con una institucionalidad como el COES, que permite tener esta mirada interdisciplinaria, que nos permite también mirar, me imagino, nuevas también análisis, estudios que salen para mirar esa realidad de esta población que envejece, cómo se adaptan estas políticas públicas, cómo nos adaptamos a las distintas también patrones de movilidad que han cambiado, el propio déficit. Acabamos de salió el censo que ya la población está envejeciendo. Acabamos el viernes pasado de sacar el censo, el capítulo vivienda, donde vemos que el déficit disminuyó a 491.000 necesidades de personas que necesitan vivienda, pero también cambió el patrón respecto de la vivienda propiamente tal a que hoy día las personas quieren un barrio, quieren hoy día una vivienda bien localizada, con un entorno, con equipamiento. Cuando vinimos a este seminario se hablaba mucho de reconocer en la vida cotidiana de las personas, cómo entonces la ciudad se adapta a esa vida cotidiana, a las formas de vivir, dónde voy a comprar, qué tan mixto es mi barrio, dónde tengo el jardín infantil si tengo niños, cómo son mis trayectos para ir a trabajar, como la experiencia también de encontrarse, de reconectarse, y cómo entonces la infraestructura, los equipamientos, las políticas urbanas facilitan o no ese tipo de interacciones. Yo le preguntaba, estaba hablando con Fritis, perdón, que siempre digo apellidos porque crecí con puros hombres, tengo pero respecto de cuánto le costaba hoy día, cuando uno mira las políticas nuestras, el programa de regeneración, por ejemplo, conjuntos habitacionales, son puras políticas que están como reparando malas políticas públicas. Cuando uno llevaba la vivienda a la periferia y generó barrios excluidos, con problemas de convivencia, con problemas de seguridad, con problemas de cohesión, ¿verdad?
Y en ese sentido, cuando uno mira cuánto me gasté, finalmente el Estado se gastó para revertir eso. Claro, el subsidio que cuesta poner una vivienda bien localizada, un poco más caro de poner 1.200 UF, y hoy día una vivienda bien localizada en un área central, cerca del metro, cerca del transporte público, cerca de los equipamientos, costará 2.000, 2.200 UF. Pero claro, si yo empiezo a ver todo lo que nos hemos gastado en llevar transporte, en llevar la ciudad después, no sé, esa vivienda estará costando 6.000 UF entre urbanizar, macrourbanizar, llevar. Entonces, esa reflexión es súper importante porque lo miré ayer con el ministro Montes, siempre falta evidencia. El dato, medir eso, ¿qué significa eso? ¿Qué significa tener hoy día? Nosotros estuvimos hace como un mes en Antofagasta con uno hábitat porque vamos a pilotear el tema de una población consolidada en Antofagasta que es Bonilla y que tiene una mega plaza media dura, media no tan amable, pero que fue un punto neurálgico del estallido. Ya se quemó el registro civil, estaban los carabineros al lado y se va a repensar esa plaza. Ahí estamos con el gobernador, con el alcalde nuevo, ambos en su año 1 de gestión, por lo tanto con toda la motivación y sus programas de gobierno. Y por lo tanto, y tenemos un campamento al lado y hay todo un tema de regeneración. Acá empezó a pasar justo el primer bus eléctrico, transporte público como Red Bull. Entonces hay como hartos cambios interesantes. Y vamos a tomar, nosotros estamos construyendo, se van a construir, pues ya llevamos como 3.000 viviendas en todo lo que es la Chimba, que va a tener, tiene espacio público, tiene parque, tiene equipamiento, tiene centro, pero uno de los grandes temas es que es gente que viene de todos lados, que se organizó un comité, pero que nunca vivió juntos. Y lo que nos decía, andaba Elkin de ONU Habitat para América Latina, decía los grandes problemas que se producen ex antes de los problemas que van a haber de cohesión, de convivencia, tiene espacio de encuentro, cómo propiciarlo, y esa parte es cómo las políticas entonces públicas nuestras anticipan a eso. Lo estamos viendo hoy día con los estudios que ustedes están mirando, cómo el componente, por ejemplo, los planes urbanos habitacionales, el componente social, el tema temprano del involucramiento es fundamental para los desarrollos que vamos a tener. Sobre todo que los planes urbanos habitacionales, la triada, vivienda, espacio público, equipamientos, bien fundamental con todas las perspectivas que uno le pone ahí de seguridad, de diseño, de cuidado, de género. Pero en ese sentido, nosotros acompañamos y todo, pero después entregamos y nos vamos, acompañamos un poco a los comités para que se organicen, pero el tema ya para vivienda ya no sigue siendo un tema eso. Y hoy día en un contexto además creo un desafío, y lo vemos en toda la campaña hoy día fuerte, en todos los candidatos, la agenda de seguridad se ha tomado la agenda. Nosotros estamos incorporando esa dimensión. Y la incorporamos desde el lente MIMBU. Y, no, y tenemos la asociación con los barrios y cruzamos con los barrios que tienen también la Subsecretaría de Prevención del Delito, pensando en además que a las personas no les interesa el Estado, lo ven como un Estado, no saben esta fragmentación que uno tiene y cómo superponen los programas. Pero hoy día sabemos que esa desconfianza respecto de encontrarse en el espacio, replegarse al hogar, genera una profunda desconfianza en términos de poder habitar ese espacio público. Entonces, hoy día es un fenómeno que sí o sí la política urbana la tiene que incorporar y nosotros incorporarla también en el diseño de los proyectos, en el trabajo que se hace social. Sin duda, uno de los grandes atributos que tienen los programas territoriales nuestros, tanto el Quiero Mi Barrio como el Pequeñas Localidades, es poder estar mucho tiempo con las comunidades, 5 años. Eso permite muchos, digamos, em, tiene muchos beneficios en términos del vínculo que se genera y en términos de también poder entender esa realidad, y creo que gestionar ese conocimiento, reconocer esas prácticas, ponerla a disposición también de ustedes, yo creo que es muy interesante en términos de poder ir generando esta reflexión y poder ir pasando esta evidencia que tenemos a la acción, y por eso también poder ir adaptando los programas a estas nuevas realidades. Así que agradecer esta alianza. El trabajo también de los equipos, de los investigadores, es una alianza más que tiene para rato, pues son 5 años también de colaboración, entiendo. Y por lo tanto, agradezco mucho también como ministerio este trabajo que está saliendo. Creo que es súper importante además después poder socializarlo con todos los equipos, porque también a los equipos también se le pasa el tiempo y después tener
estamos tratando de hacer, yo le contaba a la María Luisa que estamos llenos de eventos porque uno como que abre la primavera y se abre la temporada de todos los programas para mostrar y todo. Y nosotros estamos, además, con harta celebración, más allá de todos los temas que se ven en la prensa, también el ministerio sigue también trabajando en estos temas, un ministerio bien tradicional en ese sentido y bien productivo. Entonces también estamos con muchos temas de estudios que van a salir en estos días, así que, pero súper importante también socializarlo al resto del ministerio, porque naturalmente no todas las funciones, muchas están en el quehacer, me imagino los serbios que están en la ejecución, también es importante nutrirse de estos elementos. Así que muchas gracias a los investigadores y al COES. Y me aprovecho de excusar que me tengo que ir a otro. Bueno, agradeciendo las palabras de la subsecretaria, vamos ya a comenzar con el plato fuerte. Vamos a comenzar con el estudio Construcción de tipologías de barrios para programas de recuperación de barrios, que va a presentar Cristóbal Ortiz y van a comentar Antonio Fritis y Matías Medel. Si pueden pasar adelante todos, por favor. Sí, mejor, ¿no? Sí. ¿Se escucha? Sí. ¿Y ahí? ¿Ahí? ¿Sí? Ya. Bueno, me voy a cronometrar el tiempo porque tenemos una agenda súper intensa y nos pidieron 10 minutos, así que voy a volar. Vamos a poner aquí 10 minutos. Bien. Ya si suena una alarma ya saben qué. Bueno, yo soy Cristóbal Ortiz, sociólogo, magíster en desarrollo urbano, así que estoy aquí volviendo a lo que fue mi casa de estudio en el magíster, muy contento por eso también. Y fui el encargado en esta etapa de llevar a cabo el estudio de larga data ya, que venía de una colaboración previa, en el cual nos tocó trabajar en conjunto al programa Quiero mi barrio para actualizar la construcción de tipologías de intervención. No estoy tapando la pantalla, o un poco, bueno, un poquito. Ya. Entonces, en esta presentación yo les quería mostrar principalmente los lineamientos del programa, los antecedentes previos, que son los estudios con los cuales yo trabajé. Vamos a ver un poco los resultados y vamos a discutir, ya, bien sintético. Entonces, en cuanto a los lineamientos, esto, lo puedo sacar esto. Ya, te prefiero presentar parado ya. Ya, en cuanto a los lineamientos, nosotros tenemos que, en general, las políticas territoriales, ya, y esto a nivel global, internacional, han sido una estrategia en un marco de reestructuración neoliberal para combatir la desigualdad urbana, la desigualdad socioespacial. En esto han habido un gran auge de programas basados en el área, como se le llamó en Inglaterra, en Europa, basado en el lugar también, basado en el barrio en nuestro caso, y también a la par de estos programas de regeneración, de recuperación, han tenido muchos nombres, han surgido una preocupación transversal por la cohesión social que tuvo, en el caso chileno, su mayor auge en el periodo del estallido social. Se creó un consejo para abordarla conceptualmente, ahí también tuvo COES. Pero también, desde mucho antes, aparejado a este tipo de política, ha estado el concepto de cohesión barrial, convivencia barrial, como una preocupación ya desde mucho antes de que se creara el Consejo, con el programa Quiero mi barrio, por ejemplo, pero también para tener una escala geográfica abordable para tratar el vínculo social y combatir la desigualdad.
Entonces, en Chile, justamente el Plan Ciudades Justas ha tenido entre sus objetivos combatir esta desigualdad socioespacial mediante la mejora del entorno urbano, de los espacios públicos. Y aquí viene una innovación del Plan Ciudades Justas y también eso explica el porqué de la colaboración se ha propuesto fortalecer la cohesión también en el marco de estos programas y potenciarlo estos programas, entre ellos el Quiero Mi Barrio. Y aquí yo quería mostrarles, yo creo que es como el libro clave que explica todo este giro barrial de los contechos, ya que antiguamente había mucho déficit, bueno, lo hay de nuevo. Luego, ya lo decía la subsecretaria, las viviendas se tiraron a la periferia y presentaron muchos problemas, y entre ellos surge el programa Quiero Mi Barrio, y hoy en día hay toda una agenda en cuanto a regeneración. Entonces, esta es la línea de tiempo del programa. Ya la subsecretaria lo adelantaba, va a cumplir 20 años. Luego viene una etapa muy importante, que es la evaluación de políticas gubernamentales de la DIPRES, que entre otras cosas sugiere la elaboración de una tipología y un modelo de intervención más específico para el programa. El MIMBU, acogiendo esta evaluación, hace unas tipologías, las tipologías 1.0 les vamos a llamar, con la consultora Viterra. Luego aplican el IDUS, que es el Índice de Desarrollo Urbano, de Deterioro Urbano, perdón, y Social, para implementar la metodología. Y luego viene el Plan Ciudades Justas, el convenio de colaboración, las tipologías COES, que se terminaron el año pasado, y ahora la actualización de tipologías que también se nutren de eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo del programa en general? Es identificar, perdón, de esta colaboración, de este estudio con el programa, es identificar las tipologías de barrios beneficiarios que comparten características similares para orientar la acción pública y la elaboración de modelos de intervención. Este estudio tiene una serie de fases. Nosotros estamos entre la segunda y la tercera, revisamos los antecedentes, estamos construyendo las tipologías y tenemos que finalizar con que esas tipologías se transformen en una intervención. Entonces, antecedentes previos. Estas son las tipologías que hizo Aviterra. Aviterra en aquel momento hizo unas tipologías basadas en un diagnóstico de política pública con dos dimensiones fundamentales, deterioro y vulnerabilidad social, y clasificó los barrios en una matriz FODA, ya con oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades, y ranqueó estos barrios para encasillarlos en alguna de estas cuadrículas. ¿Ya? Y aquí los con potencialidades son los barrios que están más favorecidos en este caso, los con limitantes los menos favorecidos. Luego vino COES, tomó este antecedente, pero hizo unas tipologías 2.0, ya que, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero le llamamos tipología operativa. El foco del COES estuvo en hacer un análisis más robusto desde el punto de vista estadístico y a la vez incorporó la teoría de los efectos de barrio con una distinción conceptual un poco más amplia que la mera deterioro urbano, vulnerabilidad social. Incluyó todas estas dimensiones que, bueno, obviamente se van entrecruzando. La clasificación se hizo reduciendo las dimensiones de todo esto, que son un set de variables de más de 60 variables, y luego agrupó en dos ejes. ¿Cuáles ejes? Dos dimensiones muy importantes que explican gran parte de todas las variables: la cohesión y la inseguridad, y el entorno y la accesibilidad. Y acá, con lo que yo quiero que ustedes se queden, es que el COES, mediante este método estadístico, además de la tipología de deterioro urbano y vulnerabilidad social, encontró una tipología específica, distinta a las demás, que es la de desvinculación social, ¿ya? Que no es lo mismo que vulnerabilidad social. ¿Ya? Vamos bien. Entonces, ya me van quedando 4 minutos, pero vamos bien. Entonces, estas eran las tipologías previas. COES hizo esta innovación, hemos replicado el estudio, un practicante del MIMBU lo hizo también en el estudio, y hemos mostrado consistentemente que existe este tercer patrón, ¿ya? De barrio. Entonces, la propuesta nuestra es integrar las tipologías. La que les mostrábamos derivada de una matriz, que es una tipología que le llamamos estratégica en el sentido que se deriva de un diagnóstico de política pública, y la tipología del COES, que es la tipología operativa, en el sentido de que nos va a ayudar a accionar estas tipologías y a darles especificidad. Entonces, por ejemplo, barrios con limitaciones hay de distinta índole. Hay barrios que tienen limitaciones
en cuanto al deterioro urbano, hay otros que tienen en cuanto a la vulnerabilidad y hay otros que lo tienen en cuanto a la desvinculación. Quiero ir rápidamente a, bueno, no me voy a saltar los casos de estudio, analizamos varios barrios, pero quiero ir rápidamente a cómo se ve la integración de estas dos tipologías. Tenemos la misma matriz, pero con distintos puntitos, ya puntos de diferentes formas que nos indican a qué patrón corresponde. Entonces, por ejemplo, en el barrio con limitante, ya lo adelantaba, tenemos los tres tipos de patrones, ya desvinculación, deterioro, vulnerabilidad, y eso va a darle mayor especificidad a la política pública. ¿Cómo se ve esto en un ejemplo? En la misma matriz, esta tipología sugería tiempos y recursos diferenciados para cada tipo de barrio en función de la matriz. Sin embargo, nosotros nos preguntamos, ¿qué tipo de limitaciones? Bueno, hay una limitación específica en el deterioro urbano y ahí entra cierta multisectorialidad. El Subdere, el GORE, el Ministerio de Medio Ambiente. Hay programas específicos que podrían apoyar al Quiero mi barrio en este aspecto. Ahí se los dejo. Voy un poco más rápido. También hay limitaciones en el ámbito de la vulnerabilidad. Entra una serie de ministerios también, Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de la Mujer, el MinSal, también con algunos programas asociados que son relevantes. Y finalmente, para nuestro patrón más novedoso, también tenemos cierta cartera que puede incidir, como la Secretaría de Gobierno, Ministerio de Cultura, Ministerio de Deporte, Ministerio del Trabajo también, bueno, y también una serie de programas aledaños. Así se vería esto y esa es nuestra principal innovación. Entonces, para discutir la idea, ya voy a quitar el temporizador para que no me... Conclusiones. La integración es fructífera, ya resultan tipologías diversas y a la vez heterogéneas internamente. La clasificación de Aviterra, la que se deriva después y valida a la DIPRES, es una buena línea base. Yo la pude replicar, la hemos podido replicar en COES y es una buena línea base para diseñar los modelos de intervención. Y finalmente, la clasificación COES identifica el rol clave de la cohesión y la inseguridad para estructurar intervenciones más precisas. En cuanto a las recomendaciones, y ya con esto termino, nosotros creemos que estas nuevas tipologías, esta integración de tipologías, va a permitir adecuar el diseño de las intervenciones a las problemáticas, pero también va a permitir poner un foco específico en la cohesión y el sentimiento de inseguridad, que ya lo decía la ministra, la subsecretaria, digo, se ha tomado la agenda. Para finalizar, quiero terminar con esta frase que se deriva de un artículo que vamos a publicar con María Luisa en la revista Redes, que dice que las políticas de regeneración proponen mejorar la habitabilidad y las condiciones de vida de los barrios desfavorecidos mediante la participación ciudadana. Sin embargo, la participación efectiva requiere y a la vez promueve una ciudadanía cohesionada que se apropia y se siente segura en su entorno. Muchas gracias. Eh, ¿Comentamos? Sí. Ahí, no sé, quería preguntarte si antes de partir el comentario breve, podía explicar lo de la desvinculación para que los que no entienden, porque deterioro y vulnerabilidad lo teníamos y es comprensible, pero fue un hallazgo bien importante que hizo COE, el trabajo que pasteó Quintín, ¿verdad? Que un poco nos cambió el paradigma, muy importante dentro de la forma como estamos viendo las tipologías. Entonces, si puedes explicar brevemente a qué se refiere, a qué te refieres en el fondo con estas tres Sí, clasificaciones. sí, bueno, históricamente la vulnerabilidad social como que ha subsumido a lo que es la cohesión. Ya siempre se ha pensado, por decirlo en términos muy simples, barrios deteriorados, personas desaventajadas, ya, por decirlo en términos simples. Sin embargo, la investigación ha encontrado, y la investigación del COES ha sido clave en esto a lo largo ya más de 10 años, que pueden existir personas en una situación de desventaja, madre soltera, un típico indicador de vulnerabilidad, desempleo, otro típico indicador, que pueden o no pueden estar mejor vinculadas o articuladas en su barrio. Y nosotros lo que hemos encontrado, y por qué este patrón de desvinculación emerge, es que en la región metropolitana ha surgido una fuerte desvinculación que se añade al deterioro físico
y al deterioro socioeconómico de las personas, que no son las mismas cosas. Entonces, por eso un patrón relevante que a la vez es el sustento, por eso quería terminar con esa frase final, es el sustento de una participación ciudadana efectiva, que si de otra manera no se puede. Eso, gracias por la pregunta, Antonio. Gracias. Que, claro, la región metropolitana arrojó que habían en la mayoría de nuestros barrios aparecía este patrón que no se repetía en las otras regiones. Se habla de metrópolis, en que un poco eran madres, te estoy caracterizando, madres solteras, jefas de hogar, no sé, que estaban ahí presentes en barrios muy deteriorados y con alta vulnerabilidad, algo así, ¿no? Entonces, esa era una variable más allá de este cruce en el fondo que hablaba Viterra. No sé si puedes poner el resumen que cruza las dos, que es muy potente. Y por mientras darle las gracias, María Luisa, Quintín, Cristóbal y a todo el equipo COES. La verdad que esto ha sido un aporte tremendo para nosotros en el tema de tipologías porque eh, Hacienda, esto surge en el fondo porque el programa lleva 20 años y hemos pasado por todo tipo de evaluaciones y al momento de evaluar nos dicen cómo la plata que metimos en el barrio fue o no rentable o no, sirvió o no sirvió. Entonces nos damos cuenta, primero que nada, que lo que hace el programa es muy poquitito en relación a las problemáticas que hay en los territorios. Y a raíz de eso, parte este primer estudio de tipologías que hace Aviterra, en que va a definir años de intervención y recursos para que una oficina esté en ese territorio de acuerdo a ciertas características que acá en el fondo tenía que ver de acá hacia acá en el fondo barrios que hablamos cómo es el barrio adentro, si tiene problemas o si está bien o está mal, pero también importa el entorno, dónde está ubicado, que es lo que hablaba la subsecretaria antes, Bajo de Mena, por ejemplo, que es llevar en el fondo a la periferia todas las viviendas sociales, etcétera. Entonces, un barrio que esté el de potencialidad en su interior está bien y su entorno es bueno. Este barrio, su entorno es bueno, pero su interior está mal. Entonces, hay cierta tipología para accionar ahí porque está bien equipado en su entorno y todo, pero adentro tiene problemas. Este barrio, su entorno perdón, interiormente era bueno, pero su entorno es malo. Y este barrio, su entorno es malo y su interior es malo. Entonces eso definiría las tipologías y en relación a eso decía, este barrio, 3 años, la plata que tiene el programa basta. Este barrio requiere una multisectorialidad para mejorar el entorno y así, en el fondo, y otros que requieren intra y multisectorialidad, poco en eso hablar. Y al hacer este cruce nos aparece que con estas tipologías que definen tiempos de ejecución, con cierta inversión, aparecen estos colorcitos distintos que tienen que ver que aparte de ser un barrio con deterioro, con desafíos, tiene desvinculación social, en algunos barrios, ese barrio, este tiene más deterioro urbano y este otro tiene vulnerabilidad social. Y eso hace que esta misma tipología, con esos recursos, debiera tener distintas metodologías para atender este barrio que este y este, que tiene que ver con la intra o la multisectorialidad que entre y con algunos procesos metodológicos que tienen que ver con la problemática. O sea, si el que era desvinculación social, que son todos esos, claramente había que entrar con algún tema con las mujeres, jefas de hogar, la red de cuidados que es para una mamá tener hijos y salir a trabajar, etcétera, para que podamos mover la brecha. Un poco eso fue un hallazgo súper importante que hizo este cruce de trabajo para las tipologías y un poco en lo que queremos terminar de trabajar de aquí a fin de año para ver cómo metodológicamente reconocemos eso frente a Hacienda y podemos entrar con un barrio así, con ciertos convenios, con multisectorialidad hechos ya de antemano. Cuando te arroje esto, debieran entrar ciertos ministerios, pero también ciertos recursos adicionales y procesos metodológicos específicos. Poco eso. Matías, no sé, tú que lideras el proyecto, darte también un Oye, espacio. creo que Cristóbal tiene unas preguntas, ¿cierto? ¿O le damos nomás? ¿Sí? Ya. Me carga los micrófonos, así que, como resumiendo, yo creo que, primero que todo, Nobleza Obliga, dar las gracias a Cantán, que el año pasado fue el que robusteció primeramente el estudio y gracias a a este proceso que se elaboró el año pasado, logramos tener una base de datos igual robusta que nos permitió ahora con Cristóbal hacer este famoso cruce con el tema de Aviterra, que había estado un poco más desde lo teórico, desde la lógica de la política pública, pero con esta falta de empiria.
La gracia del programa Quiero mi barrio es que, como se ha desarrollado durante 20 años, tiene una robustez metodológica y de información que supera, yo creo, otros programas, que claramente se debe a los años de intervención y cómo se ha ido desarrollando durante distintos años. En este mismo sentido, como contaba Antonio, DIPRES solicitó específicamente justificar el porqué de las intervenciones económicas en nuestros polígonos barriales. Yo creo que esto nace desde una crítica más bien que tenía que ver como la justificación de los recursos públicos, cómo se invertían. Y a raíz de esto se nace este famoso indicador, IDUS, que creo que ya todos lo han escuchado alguna vez. Pero lo importante del IDUS es que nos permite medir situaciones iniciales, intermedias y finales, como la sostenibilidad del programa. En este mismo sentido, también nos hemos dado cuenta que los barrios son muy disímiles entre uno y otro. Tiene que ver principalmente con lógicas espaciales. Creo que con Cristóbal lo que se nos viene ahora es lograr identificar qué lógica espacial predomina o tiene preponderancia en el territorio que termina generando ciertos tipos de barrios. Es de ahí que nace este famoso cruce que se ve en la pantalla, que es la mezcla de Aviterra, Coes, versión Cantán, podríamos decir, o versión uno o versión Cristóbal. Em, y tenemos que tener en claro que los territorios no son iguales, que los espacios no son iguales, que la dinámica espacial es totalmente distinta. Habiendo reconocido esto como temas más metodológicos, creo que lo importante ahora es el tema de la intervención. ¿Cómo vamos a intervenir barrios que tienen problemáticas y también tienen ventajas? Yo creo que igual de repente nos centramos mucho en las problemáticas y deberíamos reconocer también los pros de cada territorio. Entonces, hemos visto, o por lo menos yo que llevo 4 años en el programa, quizás no conozco desde un inicio, hemos visto que los planes maestros que se están desarrollando requieren intervenciones desde otros entes del Estado, como también desde otro departamento del ministerio. Entonces, yo creo que lo que nos va a permitir esta metodología, en cierto sentido, va a ser una inversión mucho más focalizada a las problemáticas reales. También nos va a permitir convocar a actores públicos que vamos a solicitar su participación, no desde un pensamiento como un poco más abstracto, sino más bien vamos a estar demostrándole de forma empírica cuáles son las problemáticas y a futuro generar como alianzas que tengan un desarrollo en el tiempo que nos va a permitir también justificarle que cada vez vamos a requerir más la participación de ellos en una lógica nueva de pensar la ciudad, desde un derecho espacial que yo creo que va a ser la clave y lo que está buscando el programa y esta administración por lo menos el último tiempo. Solo agregar que la importancia de esto para nosotros es que el programa se mide. O sea, tenemos frente a Hacienda, hay que poder demostrar que lo que hacemos es un recurso bien gastado. Entonces, en lo que queda, el poder llegar a definir esos indicadores para estos colorcitos dentro de este cuadrante que nos permitan, en el fondo, poner la línea base bien y al momento de salir, ver si se movieron esas brechas o no para decir sí, está bien gastado o no está bien gastado el recurso. Vamos al estándar de tiempo. Pero al final, ¿no? Vamos a dejar las preguntas para el final de las 3 presentaciones, porque estamos con el tiempo justo. Agradecer a Cristóbal, a Antonio y a Matías por el trabajo, pero está muy interesante y se nota mucho la implicación también del trabajo COES Mimbo en este caso. Y ahora los quiero dejar con Pirosca, Ángel y con Gillian Muñoz. Bueno, Pirosca va a presentar el segundo estudio esta vez,
titulado Propuestas de Instrumentos de Gestión y Seguimiento para Equipos Territoriales del Programa para Pequeñas Localidades. Y Gilan Muñoz, que es del programa, va a comentarnos también el trabajo que está realizando Pirosca. Recuerden que cada una tiene 10 minutos. Yo voy a estar medio paqueando con el tiempo ahí con señales con dedos. Muchas gracias. Destapo. Bueno, soy Pirosca Ángel, soy geógrafa, magíster en asentamiento humano y medio ambiente también de esta facultad, así que contenta de estar en este espacio. Em, el proyecto, como les mencionamos, se llama Propuesta de Instrumentos de Gestión y Seguimiento para Equipos Territoriales del programa PPL. ¿Y de qué se trata este programa? A ver si me acompaña la PPT. Ahí. Bueno, este es un programa que busca mejorar la calidad de vida de asentamientos urbanos y rurales de hasta 20.000 habitantes, pero su foco, ¿cierto?, está en atender el déficit urbano, el déficit habitacional, pero también desarrollar un plan de desarrollo de localidad que permite articular una cartera de proyectos de infraestructura, soluciones habitacionales y también acciones de desarrollo local. Siempre con un énfasis en la participación de la comunidad y los actores locales, que esto es parte importante del espíritu, que es lo que intentamos capturar en este proyecto. Este proyecto tiene componentes, ejes, componente urbano, habitacional, un componente multisectorial, ejes de participación y también tiene etapas. Una etapa de diagnóstico que nos permite llegar a un plan de desarrollo de localidad para que después los equipos territoriales, que son una dupla, un profesional urbano y un profesional social, puedan implementarlo y cerrar y evaluar el impacto que tiene el programa en el territorio. ¿Cuál es el desafío que tenía este proyecto en el cual se enmarca este estudio? Es que ha sido un programa exitoso con un gran número de localidades que se han ido adhiriendo y esto, por supuesto, trae complicaciones en la gestión. ¿Ya? Los profesionales, el número de profesionales a veces no es lo mismo gestionar o monitorear 2 localidades, con el tiempo 5 localidades y después 10 localidades. Por lo tanto, se necesitaba elaborar una batería de instrumentos que permitiera de alguna forma llevar a cabo el seguimiento de las acciones de los equipos territoriales y también poder medir el impacto que tiene el programa en el territorio. Así que, bueno, esta batería de instrumentos que hemos estado... Oh, aquí sí. Y es que me di cuenta que estaba ahí. Falló la tecnología. Bien? Esa. Bueno, la metodología, en un primer momento, una revisión documental donde se revisaban los diferentes documentos del programa, tanto operativos, comunicacionales, normativos, metodológicos y también los diferentes instrumentos de seguimiento que tienen que llenar tanto las duplas territoriales como los documentos que reportan al monitoreo del programa completo. Después se hizo un análisis de contexto donde se desarrollaron entrevistas a las duplas territoriales, a la coordinación nacional y también un taller participativo a nivel regional, lo que nos llevó a desarrollar un diagnóstico y una definición de criterios orientadores para mejorar esta batería de instrumentos. Hoy en día estamos en el desarrollo de la batería de instrumentos, en una etapa de iteración, ¿cierto?, de co-creación con el equipo, y lo que vamos a ver hoy día es un spoiler porque todavía no está terminado, por lo tanto no hay formatos y ese tipo de cosas, pero estamos en ello. Entonces, bueno, en un primer lugar, ¿cierto? Lo que podemos identificar en este diagnóstico es poder reconocer, ¿cierto?, cómo se articulan, ¿cierto?, las etapas, los componentes de este estudio, pero también identificar cuáles son los productos esperados. Y también poder capturar cuál es el espíritu de lo que tiene el programa, qué es lo que quiere transmitir también para poder monitorear su impacto. ¿Ya? ¿Cuáles son estos ámbitos a reportar? El estado de avance por etapa, el avance físico-financiero, la activación de las estrategias habitacional y social, la articulación multisectorial, que nos referimos al número de iniciativas gestionadas con otros
servicios y los montos que apalanca también este programa, la participación, que se refiere en particular a la mesa de actores, a las actividades comunitarias y también a los registros de los sitios comunicacionales, el aporte institucional local de los municipios con el programa y el impacto del programa en términos de la reducción de las brechas territoriales y la inversión pública. Para caracterizar un poco los instrumentos que tienen que llenar hoy en día la dupla profesional, consiste en un informe mensual, un informe semestral y un informe de cierre. Si bien nos permite poder monitorear, ¿cierto?, cómo están operando los equipos en el territorio, son muy importantes porque también en específico el informe mensual nos permite aportar, contribuir al seguimiento de una planilla de indicadores del programa. ¿Ya? Por lo tanto, no es un seguimiento en específico de qué es lo que no están como un informe de actividad de los profesionales, sino que es muy estratégico para ver el impacto del programa y también poder monitorear y el seguimiento de esta oferta pública. ¿Ya? ¿Cuáles son las limitaciones de estos instrumentos hoy en día? Por una parte, hay una evaluación crítica por parte de los equipos territoriales. Se reconoce que hay dificultades de llenado, ¿cierto? Hay temas de sensaciones de dimensiones poco representadas en el registro. Hay dificultades para registrar en sí mismo, una falta de estandarización y automatización, una falta de evaluación basada en resultados, es decir, hay mucha información que se puede capturar para poder reportar el impacto y no necesariamente podemos verla hoy en día y tampoco hay una identificación de alertas tempranas. Por tanto, ¿cuáles son las necesidades y oportunidades de mejora? Por una parte, hoy en día hay una falta de información, hay una fragmentación de la información, hay una falta de estandarización de los instrumentos actuales, pero también hay una gran oportunidad de que este instrumento de seguimiento hoy en día nos puede permitir demostrar cuánto avanza y qué transforma este programa en los territorios. Y eso es lo principalmente que hemos estado trabajando hoy en día para también apoyar por medio de instrumento, que quizás no es la base de este programa, pero sí una parte importante para poder situar a estos profesionales como agentes que permiten contribuir de una forma importante en el territorio. Por tanto, esto, como digo, este es el spoiler. ¿Cuáles son las principales innovaciones de este instrumento? Es que tiene en primer lugar una página de antecedentes generales donde nos permite seguir los hitos administrativos de cada una de las etapas del proyecto, automatizar ciertas alertas de retraso, tiene instrucciones de llenado, campos estandarizados, listas desplegables, ¿cierto? Que funciona como una especie de portada de seguimiento administrativo del programa. Una segunda página que incorpora el seguimiento estratégico, tampoco tan, tan presente en los actuales instrumentos, en la cual podemos trazar los proyectos con el problema que atiende y los resultados esperados, y permite identificar a partir de la automatización de clasificación de proyectos cuánto se está invirtiendo en cada categoría. De alguna forma, en un futuro podemos decir, bueno, el PPL el año 2025 ha hecho X inversión en recuperación patrimonial, por ejemplo, que nos ayuda sobre todo a temas comunicacionales. También podemos monitorear las sesiones de mesas de actores, el apoyo que tienen los equipos territoriales de la Ceremi y una evaluación sencilla de gestión y ejecución. Voy a pasar rápido por aquí porque me queda poco tiempo. Y otra gran innovación es esta nueva pestaña que hasta ahora se llama Sostenibilidad de la Inversión. Esto es muy importante porque hay muchos proyectos que después quedan instalados en el territorio y hay que ver quién los administra. Así que esto es una parte donde se puede reportar esa información y también mucha de la inversión que se hace hoy en día al PPL se relaciona principalmente con proyectos de estudio o diseño que después es necesario poder implementarlos en el territorio. Y de alguna forma en esta parte podemos registrar cuando ya las duplas territoriales se van del territorio como quien queda responsable un poco de pujar esa inversión pública. Así que, bueno, también en términos de los informes de cierre, hay un mayor detalle de cómo se reporta esta cartera de continuidad cuando el PPL se va del territorio, cómo se puja esa inversión, qué es los avances que tiene cada uno de esos temas para que también queden informados a los municipios y a los otros entes multisectoriales del territorio. Así que, por lo tanto, esta nueva transformación de los instrumentos amplía el alcance, ya que mide todas las etapas del programa hasta la sostenibilidad de las inversiones, evalúa la gestión y ejecución del programa, trata de capturar el espíritu de poder reportar más allá de la obra, aborda la sostenibilidad de la inversión pública,
un registro para impulsar nuevas inversiones y la estandarización para el reporte. Eso. Perdón lo rápido. Perdón. Buenísimo. Bueno, primero que todo, saludarles a todas las personas presentes y también agradecerle a COES, creo que esta oportunidad de detenernos de la vorágine cotidiana del Estado, ¿cierto? Un ratito para reflexionar sobre las alianzas virtuosas entre la academia y el Estado es fundamental. Entonces, reitero los agradecimientos en ese sentido. Y bueno, me presento, si bien ya Andrés lo mencionó, mi nombre es Gilia Muñoz López, soy psicóloga de profesión, comunitaria de vocación, me encanta decir eso siempre. Eh, yo soy parte de un equipo de 5 personas a nivel nacional, soy parte del equipo central, ¿cierto? Somos un equipo chiquitito. Tenemos la encargada nacional, que es Carolina Gómez, que está presente hoy en día. Tenemos a nuestra encargada de gestión y control, que es Rosemary Beachmeyer, que hoy no se encuentra acá porque alguien tenía que quedar haciendo patria en la oficina, ¿cierto? Y nosotros decimos, hay un chiste interno que es como nuestra ministra de Hacienda, ¿ya? Porque ahí maneja todo lo que es presupuesto y etcétera. Tenemos en la coordinación regional a Mónica Telias, ¿cierto? Y a Mauricio Ramos como encargado urbano, y bueno, yo soy la encargada social. Estos 3 últimos nos hacemos llamar el equipo técnico del programa. Nos autodenominamos de esa manera. Yo quería repasar un poquito el contexto que, si bien lo menciona Pirosca, de nuestra política pública, ¿ya? Porque es una política pública bastante particular y que tiene especificidades que creo que nos distinguen de otros programas de focalización territorial de nuestro ministerio y del resto de los ministerios también. Cuando hablamos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de distintos territorios, no nos referimos a cualquier territorio, ¿cierto? Creo que ese objetivo lo compartimos con programas de focalización territorial, incluso con el mismo ministerio, ¿cierto? Que un poco la vocación también de lo que buscamos, pero nosotros estamos desde el extremo sur al extremo norte y desde mar a cordillera, incluyendo las islas. O sea, actualmente nos encontramos en Isla Mocha, en Rapa Nui y en Juan Fernández, ¿cierto? Que creo que eso además tiene particularidades geográficas que lo hacen bastante distinto al resto de las políticas públicas, desde ruralidades, perdón, profundas, ¿cierto?, hasta gradientes de urbano. Y también creo que eso es una diferencia bien específica, porque si bien normativamente podemos decir que trabajamos en un territorio urbano, los modos de habitar de esos territorios son profundamente rurales. Yo creo que reconocer esas sensibilidades es fundamental dentro de las políticas públicas y eso es uno de nuestros mayores desafíos también como pequeñas localidades. Nos encontramos trabajando en 143 localidades a lo largo de todo Chile, con un equipo de 5 personas, ¿cierto? Obviamente tenemos representación regional en todo Chile y estamos ejecutando 94 planes de desarrollo local. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Cierto? Si no se lo preguntan, igual se lo voy a contar. El plan de desarrollo local es un instrumento de planificación territorial, así lo hacemos llamar nosotros, ¿cierto? Que básicamente consta de una imagen objetivo y que esa imagen objetivo proyecta qué es lo que queremos que pase en esas localidades, ¿cierto? A través de diferentes proyectos en cada una de las escalas. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros decimos que además este año cumplimos 10 años, ¿cierto? Es un punto medio bisagra, ¿no? Como un punto de inflexión en el que uno se pregunta, ¿cómo proyecto el futuro? ¿Cierto? O sea, cómo me imagino en 5, 10, 15, 20 años más, ¿cierto? Y cómo también miro el pasado, ¿no? Y yo creo que desde ahí esta alianza virtuosa es fundamental para poder detenernos a remirar nuestra política pública. Y cuando uno piensa en qué aspectos del programa esta colaboración podría ser beneficiosa, no me gusta mucho la palabra beneficiosa porque habla de una unilateralmente, ¿cierto? Yo creo que esto es un trabajo colaborativo en toda la escala. Se me ocurren 2 cosas, ¿cierto? A mí me encanta hablar de escala y que bien lo mencionaban al inicio. Primero, en robustecer el marco conceptual de la política pública, ¿cierto? Yo creo que ahí la academia tiene harto que decir y que lo ha dicho. Sin ir más lejos, trabajamos con COE, este no es un trabajo de ahora, ¿cierto? Sino que ha sido un trabajo progresivo en este robustecer nuestro marco teórico, ya con cuestiones tan cotidianas como cuando empezamos a hablar de cohesión social, ¿cierto? Que ahí, señores, tiene harto que decir, ¿cierto, Andrés? Nosotros de repente decimos tanto cohesión social que empezamos a vaciar de sentido lo que significa y les pasa las mismas duplas territoriales. Como, sí, hablemos de participación ciudadana,
pero ¿qué es la participación ciudadana, cierto? Al final la gente se aburre de ser parte de procesos de participación ciudadana. Y en ese sentido, poder situarnos desde un marco conceptual permite poder remirar lo que creíamos que hacíamos y hacia dónde vamos, ¿cierto? Y ahora entendemos que, por ejemplo, cuando hablamos de cohesión social, hablamos de lo simbólico, relacional y organizacional. Y eso nos permite levantar mejores diagnósticos con una realidad local mucho más pertinente. Y eso es fundamental, o sea, ahí la academia tiene harto que decir. Pero lo interesante de este estudio es que trabaja en otra escala. Y en una escala en donde la academia de repente no se mete tanto, ¿cierto? Pareciera ser que como que lo conceptual es más de la academia. Y este estudio trabaja directamente en la ejecución de la política pública en los territorios. Y yo creo que eso es fundamental porque es incipiente, porque es nuevo. ¿Ya? Yo creo que tenemos que seguir desarrollándolo. ¿En qué sentido? En la praxis misma. Ahí Pirosca nos mostraba que esto fue proceso de un diagnóstico que se trabajó en conjunto con los equipos regionales del ministerio, pero también con las duplas territoriales. ¿Cierto? Ahí se levantó una información bien detallada de qué es lo que necesitan las duplas para que esta política pública le parezca más pertinente. Yo creo que eso es fundamental. ¿Y qué es lo que hace este trabajo? Es básicamente mejorar nuestro seguimiento, que para una política pública es fundamental, para nuestro programa es fundamental, sobre todo ahora que cumplimos 10 años, para decir qué es lo que hacemos y si decimos que hacemos eso que decimos, ¿cierto? Yo creo que es bien importante. Y para levantar alertas tempranas. ¿Ya? O sea, creo que eso también es fundamental y lo hemos conversado un montón con el equipo de pequeñas localidades. Es cómo nos anticipamos, ¿cierto?, al error, cómo podemos levantar alertas de cosas que podrían suceder de aquí a un año más, ¿cierto? Efectivamente, siento que ese es uno de los desafíos principales del Estado, ¿no? Yo creo que eso también es bien importante. Tomé unas notitas para que no se me olvide nada de lo que quería decir. Y luego cuando uno piensa como estos hallazgos, ¿cierto? Que también lo mencionaba muy bien Pirosca, podrían robustecer el programa o cómo podrían aportar, cómo a mejorar la política pública. Creo que también es un trabajo de escalas, pero acá aparece una palabra que yo creo que es bien importante, que es la pertinencia. ¿Ya? Y la pertinencia, como que uno habla de pertinencia en todos lados, ¿cierto? Como la pertinencia. Y es bastante subjetivo hablar de pertinencia, o sea, ¿a qué nos referimos? Y yo creo que una política pública pertinente, tanto desde su marco conceptual como desde sus instrumentos metodológicos, que es los que nos convoca hoy, habla también de optimizar tiempos que son muy valiosos en el Estado, ¿cierto? Y tiempos que no tenemos para sentarnos a reflexionar sobre los programas y las políticas públicas. Y además a transparentar procesos, ¿cierto? Sobre todo en esta desconfianza institucional nacional que tenemos, que se va transformando cada vez en algo más grave, ¿cierto? Creo que también nos permite transparentar esos procesos. Pero por sobre todo, visibilizar los logros de los profesionales que están ejecutando la política pública y que ahora no lo tenemos tan claro. Sin ir más lejos, y ahí no lo pudimos profundizar, una de las principales cosas que nos mencionaban los equipos territoriales es que hay un montón de gestión entre la ejecución de la obra, ¿cierto? Y el inicio de esta que no se visibiliza, ¿cierto? Entonces, ¿dónde nosotros podemos mencionar toda la cantidad de cosas que pasan en las localidades y que es netamente gestión del programa, ¿cierto? Entonces, creo que eso también es fundamental. Y escuchándoles también a ustedes, creo que otro aporte bien importante es una producción social del habitar mucho más coherente. ¿Ya? Y yo creo que acá también tenemos que grabarnos harto la palabra de la producción social de los espacios, ¿cierto? Que bien lo decía la subsecretaria, no es solamente infraestructura pública, no es solamente construir obras, ¿cierto? Que de repente se confunde harto con eso e incluso a las mismas comunidades le cuesta harto entenderlo, sino que es cómo producimos espacios que sean y que mejoren la calidad de vida de las personas realmente. Entonces creo que eso es bien interesante. Bueno, y con esto voy cerrando también en honor al tiempo. Yo creo que dentro de las conversaciones de futuro que tenemos que tener, nosotros hablamos harto en el equipo del futuro, de las conversaciones que debemos seguir sosteniendo. Justamente una de ellas es esta alianza virtuosa con la academia, ¿cierto? No solo porque nos permite mirar y aperturar nuevas cosas, sino porque nosotros como programa también tenemos desafíos importantes. Uno de esos desafíos el levantamiento de indicadores, que lo conversamos harto, que no sean solamente de infraestructura pública, o sea, la infraestructura pública es bien importante, ¿cierto? Pero hay un montón de otros indicadores que es necesario poder medir de manera cuantitativa, ¿ya? Yo creo que también tenemos que avanzar hacia allá.
Otra de las cosas también importantes es poder seguir mirando nuestros instrumentos metodológicos. Si bien ahora planteamos una batería, tenemos también otros instrumentos metodológicos que son importantes de poder remirar para poder también mejorar y avanzar en ello, como lo hablábamos ayer, la ficha de ingreso de las localidades, que debería ser una herramienta que pueda nutrir también el diagnóstico y que en este momento capaz que no le está haciendo tanto, ¿ya? Entonces ahí dejamos también algo para que vayamos tomando nota. Y por último, identificar las principales brechas en cada uno de nuestros componentes de trabajo, ¿cierto? Que si bien no se pudo observar en la presentación, nosotros trabajamos con 3 componentes y un eje transversal, pero observar también cuáles son las brechas para reconocer las debilidades y para trabajar en ellas. Yo creo que esa es la única manera de poder fortalecer. Reconocer debilidades en la política pública e incomodarse también, ¿cierto? Y yo creo que también esa es la invitación para nosotros mismos de poder incomodarnos para poder seguir avanzando en políticas públicas mucho más pertinentes. Eso, vuelvo a agradecer el espacio y espero que sigamos reflexionando en torno a la academia y las políticas públicas. Muchas gracias, Pirosca Gillian. El trabajo va súper bien, así que bacán. Les recuerdo que son trabajos que están en desarrollo, no hay ninguno listo. Esto debería estar listo ya en noviembre, así que son todos work in progress. Los quiero dejar con Patricio Vega, que va a presentar definición de directrices para la elaboración de un modelo de gestión para los planes urbanos habitacionales, que en el fondo está trabajando o viendo lineamientos para un plan de gestión social para este programa de vivienda y ciudad. Patricio, eso. Y va a comentar Ana Escobar del mismo programa. También le invito, por favor, que pase para adelante. Muchas gracias. Súper, no se spoileen por favor con esas láminas. Primero saludar a todos, a todas. En primer lugar, presentarme, Patricio Vega. Soy ex alumno de pre y posgrado también del instituto y feliz también de estar el día de hoy junto a ustedes. Y antes de comenzar, quisiera, nobleza obliga, también agradecer al equipo MIMBU de PUH que ha estado participando súper activamente en esta investigación, así que ha sido un proceso también de construcción colectiva en conjunto a toda la experiencia que ellos han tenido, así que agradecer allá a Ana, a Flavia, a Diego y a Claudio y a los equipos regionales también que han participado en este estudio. Así que, para comenzar muy brevemente, súper simple, la presentación, en primer lugar vamos a ver unos lineamientos conceptuales asociados a la cohesión social y también que han guiado el desarrollo de este estudio. En segundo lugar, problematizar un poco cuáles son los desafíos y por qué surge también esta investigación. Después presentar algunos de los principales hallazgos que han tenido, sobre todo la etapa 1 y 2, que es la que se ha finalizado hasta el momento. Y finalmente algunas reflexiones finales en miras a esa elaboración de ciertas recomendaciones y alineamientos para que en el corto o mediano plazo, desde el equipo de MIMBU de PUH, se pueda elaborar un modelo de gestión social que sea robusto y que acompañe también a esta intervención. Y también solo mencionar que este estudio también se da en un momento bien relevante para los PUH porque se está generando un proceso de reflexión importante. No solo se está desarrollando este estudio, sino que también hace poco tiempo atrás el Ministerio sacó una licitación adjudicada por una consultora que está evaluando también el modelo de gestión social integral de los planes urbanos habitacionales, así que es un momento clave también para mirar hacia el futuro el desarrollo de los planes urbanos habitacionales. Así que brevemente, solo un contexto un poco teórico asociado
a la cohesión, algo también mencionó Cristóbal anteriormente. La cohesión social principalmente en el país ha sido como una preocupación de la política pública, sobre todo posterior al estallido social. Uno lo puede ver a través de la conformación de este Consejo Asesor para la Cohesión Social, que asesora principalmente al Ministerio de Desarrollo Social. Y en la literatura uno puede ver que se ha discutido ampliamente, sobre todo desde los años 60, 70, y sobre todo para el Ministerio de Vivienda ha sido una especial preocupación en el marco también integral del Plan Ciudades Justas, que toma efectivamente diferentes líneas de acción y diferentes programas del Ministerio con el objetivo de mejorar el acceso a servicios y equipamientos, o sea, mejorar también y promover buenos entornos urbanos, fortalecer también la convivencia y uso y apropiación también de los espacios públicos, o sea, no basta con tener infraestructura que sea un soporte, sino que también es importante activarla y generar sentido de apropiación por parte de las comunidades. Y a través del Plan Ciudades Justas, que es una iniciativa presidencial también, se ha potenciado diferentes líneas de acción del Ministerio, dentro de ellos los planes urbanos habitacionales, específicamente 8 planes urbanos habitacionales a nivel nacional que han sido incorporados dentro, 12, perdón, dentro del Plan Ciudades Justas. Y cuando uno analiza la literatura, que ahí COES ha hecho un trabajo bien importante, no solo para definir la cohesión social, sino que también para entenderla a partir de ciertas dimensiones. Uno puede ver que básicamente, como también lo comentaba Gillian, uno puede entender la cohesión social desde 3 grandes dimensiones. Por un lado, la cohesión más relacional, que tiene que ver con ese encuentro también que se da en los espacios públicos y en los territorios y en los barrios. O sea, se habla de interacciones más sociales y que son efectivas también entre residentes, encontrándose en el uso diario de los espacios públicos. Una cohesión más simbólica que apunta más hacia el sentido de pertenencia y hacia esa identificación colectiva también de entendernos como unos propios. Y una cohesión más práctica asociada más con el compromiso, asociada hacia el bienestar común. Y en la literatura también se ha ido robusteciendo durante el último tiempo, quizás con una cuarta dimensión que está mucho más asociada a la seguridad, que también es una preocupación importante por parte de la línea de acción también de los PUH, como también promoverlo. Entonces, con ese marco general, solamente mencionar que muchas veces los proyectos urbanos, y también es respaldado por la literatura, tanto a escala de vivienda como de ciudad, son procesos detonantes de procesos sociales que son mayores. O sea, básicamente uno puede entender que los entornos construidos y principalmente los espacios públicos son un soporte para promover la cohesión social, pero no necesariamente por el hecho de que existan esos espacios públicos una comunidad va a ser cohesionada, sino que es necesario activarlos, generar ese sentido de apropiación y programar también esos espacios públicos para que efectivamente se desarrollen y promuevan la cohesión social. Entonces, básicamente uno puede entender que dentro de los PUH la cohesión relacional se puede entender como algo que se ha ido trabajando en el marco del desarrollo del programa, precisamente a través de contar con espacios públicos de calidad, contar con equipamientos comunitarios, principalmente equipamientos de cuidado actualmente, pero la cohesión más simbólica es un desafío que está pendiente y bajo el cual este estudio viene precisamente a aportar, estableciendo ciertas directrices, lineamientos y objetivos orientadores que apoyen esa elaboración de un modelo de gestión social que ponga énfasis en 3 grandes aspectos: en promover la cohesión social, en activar los espacios públicos y en cómo se puede generar una gobernanza local que sea construida desde el inicio del programa y que, por supuesto, se mantenga en la etapa de cierre o ex post de la ejecución de las obras urbanas. Entonces, los 3 grandes objetivos de la investigación que responde a cada una de las etapas. El primero tuvo que ver con analizar referentes internacionales. El segundo tuvo que ver con analizar básicamente intervenciones que se han realizado en el marco de los planes urbanos habitacionales, y ahí se definieron en conjunto al equipo del Ministerio 3 casos, principalmente en regiones que responden a diferentes tipologías de intervenciones. Y la tercera etapa tiene que ver con la elaboración de estos lineamientos y recomendaciones para la elaboración de ese modelo de gestión social. Entonces, solo muy a grandes rasgos, comentar que básicamente los planes urbanos habitacionales son una línea de acción del Ministerio que, a diferencia de otros programas como Regeneración, como el Quiero Mi Barrio, una línea relativamente reciente, se han empezado a institucionalizar principalmente el año 2018 como programa. Y básicamente este Estado vienen a reparar las acciones o la manera en la que el Estado construía ciudad en épocas pasadas, donde se construían ciudades de manera segregada, donde se construían viviendas y no eran acompañadas de espacios públicos o de equipamiento o de servicios, sino que más bien son intervenciones integrales que no solamente incorporan el componente de vivienda, sino que también espacios públicos y equipamientos y localización, sobre todo, también es súper importante, para generar buenos entornos. Y ahí uno puede ver que es una línea de acción desplegada
en las 16 regiones del país, más de 123.000 viviendas, se proyecta que se puedan entregar en el marco de los PUH. Sin embargo, es una línea de acción que ha priorizado sobre todo la inversión en obras urbanas y habitacionales por sobre el componente social. Y más bien, el componente social ha sido un proceso que acompaña el desarrollo de las obras urbanas más que entendido como un objetivo central de los PUH. Y eso uno lo puede ver en una... Voy a pasar rápido esto, Anne va a profundizar en eso posteriormente, pero uno lo puede entender a través de los diferentes lineamientos y directrices con las que cuentan los equipos regionales para implementar los PUH, que principalmente son lineamientos que responden más bien a orientaciones técnicas respecto de cómo diseñar buenos espacios públicos, respecto de la importancia de superar los nudos críticos a través de la gestión intersectorial y multisectorial, pero los componentes de cohesión social principalmente han sido abordados más desde la participación, acotados a etapas específicas, más que como un lineamiento transversal que acompañe el desarrollo del programa en sus diferentes etapas. Y si uno analiza básicamente como las diferentes líneas o las etapas, el ciclo de vida también de los planos urbanos habitacionales, uno puede ver que son intervenciones de largo plazo, o sea, son intervenciones que van desde los 10 hasta los 30 años. A la fecha no hay ningún PUH que esté 100% ejecutado y que uno pueda evaluar posteriormente sus resultados. Y cuando uno analiza los lineamientos, que están mucho más asociados a la participación ciudadana más que hacia promover la cohesión social, uno ve que se concentran principalmente en la etapa de diagnóstico y diseño del plan maestro. Sin embargo, existen vacíos importantes en la etapa de implementación de obras, que de hecho es la etapa más extensa del programa, y sobre todo la etapa de cierre y evaluación. En el fondo no existen líneas base de indicadores sociales que permitan medir el impacto de la intervención de las obras urbanas y efectivamente si es que se ha mejorado los niveles de cohesión social de sus habitantes. Entonces el desafío también en los PUH es cómo se pasa de un plan de participación ciudadana que han estado acotados a las diferentes etapas, perfecto, y que básicamente lo que buscan es generar planes maestros que sean validados, o sea, básicamente asegurar que la comunidad influya de manera informada en el diseño del plan, hacia un modelo de gestión social que garantice la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo, o sea, en todo el ciclo de vida. Entendiendo que ambos procesos tienen diferencias súper importantes desde el punto de vista del alcance de las acciones que se desarrollan. Un plan de participación busca entregar información transparente, recibir consultas, incorporarla en ello, y un modelo de gestión social lo que busca es promover la cohesión social y las redes de apoyo, promover una gobernanza local y una alianza también público-privada. En el fondo tienen también diferentes indicadores para poder medirlo. En los procesos de participación ciudadana son mucho más acotados al número de actividades, a los participantes. En la línea de un modelo de gestión social están más asociados a cómo medir un índice de cohesión social que sea variable en el tiempo, que promueva y que mejore la percepción en torno al uso de equipamiento. O sea, en el fondo, cómo desde los planes urbanos habitacionales se puede establecer este modelo que sea transversal a todo el proyecto. Y aquí algunos resultados de los casos internacionales. Analizaron 5 grandes casos que básicamente responden a la tipología también de intervención asociada a los PUH, desde las zonas de acción concertada y en París, casos en Alemania, pero también se analizaron casos en Colombia sobre todo. Se analizó también la manzana del cuidado, que si bien no es un proyecto que incorpora vivienda, sí a través de los equipamientos comunitarios de cuidado se detonan procesos sociales que son mayores, y básicamente a través de estos casos internacionales se sacaron aprendizajes cruzados que apuntan un poco a institucionalizar espacios permanentes de participación, un poco para obtener ciertos lineamientos desde la experiencia internacional para ser aplicados en estas recomendaciones para un modelo de gestión social de los PUH, y de ahí también se sacaron ciertas conclusiones generales a partir de estos casos internacionales. No me voy a detener en las conclusiones. Y en el caso de los planos urbanos habitacionales se analizaron 3, en realidad 4 PUH a nivel nacional, en las regiones de Antofagasta, Maule y en Biobío. Y ahí se realizaron también entrevistas con los equipos regionales porque hay harta información que si bien no está sistematizada de manera documental, sí está alojada como en los conocimientos que cada equipo regional tiene de los PUH. Y ahí uno puede ver que son intervenciones bien desafiantes y distintas desde el punto de vista de su superficie, o sea, son intervenciones que van más allá de las 14 hectáreas principalmente. En el caso de Altos La Chimba, una intervención de 89 hectáreas, y que no necesariamente comenzó dentro de la línea de acción de los PUH, sino que Altos La Chimba, por ejemplo, partió como una zona de extensión urbana que básicamente buscaba macrourbanizar y generar vialidades. Y ahí uno puede ver que hay diferencias bien evidentes entre cada PUH y cada uno fue analizado dentro de los estudios. Y en síntesis, lo que uno puede ver es que, como también comentaba Gillian en su intervención, a nivel de PUH uno puede identificar que hay una ausencia de fundamentos conceptuales en materia de gestión social que guíen el desarrollo del programa,
y esa ausencia de fundamentos conceptuales también se refleja en la falta de objetivos asociados a ella y que sean también transversales. Y eso responde a un diagnóstico súper evidente desde el punto de vista normativo. Los PUH no cuentan con un decreto, por ejemplo, que los respalde detrás, sino que más bien los equipos tienen que ir sorteando y acompañando los procesos de participación al desarrollo de estudios urbanos. El PUH, como dijimos, está centrado en la ejecución de obra urbana, se plantean ciertos objetivos mínimos y sobre todo tienen desafíos que son diversos, entre la escala, desde el macro loteo, los proyectos habitacionales, los equipamientos, desde el punto de vista del tejido social que existe entre los PUH de regeneración, de remodelación y de extensión, cuando se construye un barrio de la nada y llegan a vivir familias que provienen de diferentes historias también. Entonces, en ese sentido, hay hartos desafíos en esa materia y solo un par de reflexiones para finalizar. Los PUH son una línea de acción compleja también del Estado, es básicamente el Estado construyendo ciudad, desde la gestión de suelo, desde las transferencias, adquisición, los temas más normativos. Entonces, tiene desafíos que también tensionan esas capacidades que los equipos tienen. Entonces, ahí las preguntas es si es que efectivamente se puede promover la cohesión si es que el Estado no invierte en ella. Y en ese sentido los PUH no cuentan con financiamiento que esté destinado a ese propósito, sino que más bien se adapta a líneas presupuestarias de las obras urbanas para promover procesos de participación. Tampoco cuentan con una línea base en indicadores sociales que acompañen el diagnóstico territorial urbano que se realiza en las etapas tempranas. No cuenta, por ejemplo, con un plan de gestión social, como sí lo cuentan con otros programas que tiene el Ministerio. Y después una reflexión más micro, si es que efectivamente los planes de acompañamiento social, los PIS, de los DS49 y los DS19 son suficientes cuando se desarrollan en el marco de un PUH, que viene no solo a construir conjuntos habitacionales, sino que también a construir barrios. Así que felices de después conversar o contactarme con alguien que le interese más el tema y poder seguir dialogando en torno a ello. Así que muchas gracias. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, Patricio, un millón de gracias por la presentación. Muy buenos días a todas y todos. Me presento primero, mi nombre es Ana Escobar, estoy de Coordinadora Nacional de Planes Urbanos Habitacionales. Hoy día también nos acompaña gran parte del equipo. Somos 6, un equipo que ha ido también creciendo al paso de los años. Y, y bueno, para comentar sobre todo de la importancia que tiene este estudio que está realizando COES a los planes urbanos habitacionales, me gustaría así revisar la primera, una lámina anterior. Ahí está, esta. Sí. Creo que para poder comentarle a ustedes cuál es la importancia de este estudio realmente, es importante también conocer cuál es la escala de los PUH, que es algo bastante importante. Acá, como nos habla la lámina, los PUH se trabajan a partir de terrenos de más de 5 hectáreas. Pero tenemos así también PUHs que tienen, por ejemplo, una superficie total de 250 hectáreas, que es uno de los más grandes, como por ejemplo el de Ciudad Parque Bicentenario en Cerrillo. Son escalas bastante grandes. Tenemos un promedio, por ejemplo, de superficie para PUH de 25 hectáreas aproximadamente, que no deja de ser, ¿ya? Es una escala entonces bastante grande. Como dice también la lámina, estamos desarrollando ciudad para cerca de 500.000 de habitantes. Es una cifra que tampoco es menor. Tenemos 52 PUH en todas las 16 regiones del país y es una cartera que también continúa creciendo. Tenemos otros 15 casos en evaluación y queremos incluir a la cartera. Pero me atrevería a decir también que acá en esta lámina, a lo mejor, que tú bien lo mencionaste, pero no está acá, es que además de entregar soluciones habitacionales, también dentro de los PUH hacemos gestión multisectorial para entregar, por ejemplo, equipamientos, servicios, áreas verdes, parques, vialidades, etcétera. En ese sentido, por ejemplo, tenemos más de 300 lotes a nivel nacional que están destinados a equipamiento. Y tenemos un trabajo constante que realizamos con carteras también de otros sectores: educación, salud, justicia, cultura, entre otros. Así también tenemos una serie de parques, áreas verdes, que están en distintas etapas, por ejemplo, algunos en planificación, algunos en diseño, otros en proceso de ejecución, algunos también que ya han sido entregados, etc. Y bueno, con todo esto que estoy comentando, lo que quiero decir es que finalmente lo que hacemos nosotros es básicamente construir ciudad, ¿cierto?
Entonces, claro, el desafío es bastante grande. Y ahora si nos avanzamos a esta otra lámina que menciona Patricio, yo también me atrevería a decir que los planes urbanos habitacionales empiezan a gestionarse poco antes. Me atrevería a decir que desde el año 2014-2015, ¿ya? Era una situación, un contexto nacional en que había mucha demanda habitacional, habían subsidios también asignados a muchas personas, pero no teníamos proyectos de conjuntos habitacionales. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí el Ministerio de Vivienda? Decide tomar como política pública de tener un rol, digamos, más activo, adquirir terreno. También trabaja en convenios con el Ministerio de Bienes Nacionales para que se le transfieran terrenos, justamente para empezar a trabajar estos terrenos en pos a contribuir a ese déficit habitacional y darle cabida a todas estas personas que tenían subsidio, pero sin un proyecto habitacional, digamos, asignado. Entonces, el año 2014, además, se publica la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que entrega diversos lineamientos, ¿cierto? Como integración social, equidad territorial, gobernanza, gestión multisectorial, etc. Entonces, este programa o línea de acción, finalmente lo que quiere es incluir también todos estos lineamientos como ejes rectores para poder crear ciudad, digamos, a través de los planes urbanos habitacionales. Y en ese sentido, digamos, el desafío también era grande, porque en el discurso suena muy bonito, ¿cierto? Equidad territorial, integración social, etcétera. Pero ¿cómo lo llevamos esto a la realidad? Eso es un desafío bastante grande, sobre todo cuando estamos tratando con superficies que, como les comentaba, pueden llegar hasta las 250 hectáreas. Entonces, claramente teníamos un desafío muy grande y alrededor de los años, como bien comentaba Patricio, ha ido este programa, digamos, evolucionando, ¿cierto? Creando la primera gestión o la primera guía de gestión para PUH, luego buscando una política particular para los proyectos habitacionales que se realizan en terrenos de PUH. Ya hacia el 2021, lineamientos también de participación ciudadana asociados a este programa. Ya el 2022 viene el plan de ciudades justas, que lo que viene a hacer es un poco reforzar esta idea de incluir criterios más bien cualitativos, ¿cierto?, a la línea de acción, reforzando temáticas como equidad territorial, integración social, etcétera. En eso también quiero mencionar otras acciones que han realizado en el equipo. Por ejemplo, lanzamos también un manual de dotación y localización de equipamiento. Y eso nos ha servido mucho. Hemos incluido, por ejemplo, también otras fuentes de información, por ejemplo, las del CIEDU, los Sistemas Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano, para conocer también cuáles son las brechas, las carencias que insisten los territorios. Es decir, los PUH no solamente abordan las necesidades propias de las familias que van a habitar estos planes, sino también los barrios, digamos, colindantes. Así también un manual de orientaciones para el diseño urbano para el desarrollo urbano público, ¿cierto? Este es un manual también interesante que abarca distintas dimensiones de movilidad, de identidad, de espacios públicos, etcétera. Pero también nos íbamos dando cuenta que no sirve de nada finalmente tener un diseño de un estándar y una calidad maravillosa, ¿cierto? Si finalmente no contemplamos la cohesión social, que quiere decir que una vez que tengamos estos espacios construidos, podamos también ser partícipes de la activación de estos espacios, ¿cierto? Eso es muy importante, sobre todo para la sostenibilidad de estos planes. Y eso también nos fuimos dando cuenta, sobre todo ahí dentro del equipo, mientras realizábamos la actualización de la guía de gestión de PUH. Entonces, ya para ir terminando, yo creo que de alguna manera nosotros encontramos al momento de avanzar con la actualización de la guía de gestión de PUH que teníamos ciertas debilidades. Por ejemplo, habíamos avanzado bastante en criterios, sobre todo cualitativos, pero teníamos debilidades con respecto a la gestión social, que también lo mencionó muy bien Patricio, y estaba más bien asociada a participaciones ciudadanas que se realizaban en realidad de una manera un poco fragmentada. Es decir,
Podíamos realizar una participación ciudadana al inicio de un plan, o un plan urbano habitacional para realizar, por ejemplo, el diagnóstico y enseguida un plan maestro. Luego, en la fase de implementación, ahí ya nos perdíamos un poco. Nos perdíamos porque la participación ciudadana, que mal también no es lo mismo que cohesión social, eso también aprendimos con, con Patricio, pero las participaciones ciudadanas se realizaban también en proyectos puntuales, es decir, en la fase de implementación, si realizamos un parque, por ejemplo, realizamos esta participación. También, como lo mencionó muy bien Patricio, con los programas de acción social, el PAS, el PIS, del DS 49-19, también asociado a proyectos puntuales, a la copropiedad, pero no a un plan integral. Entonces, ese desafío es bastante grande, entendiendo también lo extenso que es la implementación de estos planes. Nosotros tenemos que llevar estos planes también por etapas. Entonces, incluir la gestión social que sea trascendente al revés de todo el, digamos, el ciclo de vida de un PUH, incluyendo la posgobernanza con la activación de espacios públicos, etcétera, es un desafío tremendo. Y estamos realmente muy, pero muy agradecidos con todo el estudio que ha realizado Patricio. Ya lleva dos informes, ¿cierto? Dos etapas de tres que han sido muy beneficiosas, han salido unas conversaciones también entre medio ahí cuando nos ha presentado estos informes que han sido súper enriquecedoras. Así que nada más que darles las gracias. Sabemos que este estudio termina con lineamientos, ¿cierto?, para un plan de gestión social para urbanos habitacionales. Entonces ahí ya nos queda otra etapa en que vamos a tener que llevar toda esta información a nuestra realidad institucional. Ahí también tenemos parte del equipo a un gestor social también que está digamos, enfocado a eso en particular. Así que este es un primer gran paso, digamos, para lo que es la gestión social en nuestros programas. Así que nada, muy agradecida y entusiasmada también en seguir esta colaboración entre COES, la academia y demás. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a todos, a expositores, a comentadores, a María Luisa, a Gabriela, a Gabriel también. Más que palabras de cierre, vamos a abrir preguntas, pero quería dar un par de comentarios finales. Primero, felicitar tanto al equipo de investigadores, que me ha tocado seguir un poco paso a paso este trabajo y encuentro que han sido trabajos que han funcionado y han salido súper bien, sea consultoría e investigaciones muy atingentes a las necesidades de Mimbu también. Y acá también quería felicitar a los mismos equipos de Mimbu, de cada programa, que han sido muy generosos en el fondo en contarnos e integrarse a estos estudios, porque la idea, se habló de pertinencia también, la idea es que estos estudios sean pertinentes a lo que necesitan y no que tengan que buscar más o menos qué es lo que les sirve en un informe larguísimo, sino que hacen un trabajo colaborativo donde en el fondo, como decía al comienzo, los investigadores COES pueden hacer esta patita un poco más reflexiva, que es lo que un ente más ejecutor no tiene tiempo porque en el fondo es un ente que tiene que estar desarrollando. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Invito a Cristóbal, Pirosca y Patricio. ¿Se pueden pasar adelante? Y vamos a estar pasando un micrófono por si alguien tiene algún comentario, duda, pregunta, lo que sea, por favor. ¿No hay preguntas, comentarios? Ahí está. Bien. Hola, gracias por los estudios, gracias por el evento, muy interesante todo. Yo tengo una pregunta para Cristóbal em, sobre el cruce que haces entre la tipología de Aviterra y la tipología en base a los datos del MIMBU. En ese gráfico en particular donde están los cuatro cuadrados y esos puntitos vertical, porque ahí, si entendí bien, hay un salto entre una tipología y después una dimensión de amenaza externa, amenaza interna, y ahí hay una etapa que me salté, que no entendí, y creo que ahí está el corazón del trabajo que estáis haciendo y me gustaría comprender cómo esa vinculación. Gracias. Gracias, Quentin, por la pregunta. Bueno, Quentin, quien acaba de preguntar, era quien nombraron muchas veces que inició este estudio con las tipologías, así que la pregunta viene de primera mano.
Y bueno, somos grandes colegas, hemos trabajado y en parte se explica por qué yo tomé la posta. Y bueno, por el tiempo me obligué a ir un poco rápido. Claramente ahí da solo esa diapositiva da para hablar mucho rato de los cruces. Es un poco complicada entenderla. Traté de poner muchos colores para que fuera bien esquemática, pero finalmente la integración obedece a una fase, a tres fases que son súper simples. En un primer lugar, es hacer la clasificación de Aviterra, que más que una tipología, conceptualmente es una clasificación en una matriz en base al índice. Entonces, Aviterra proponía, y es lo que también dice el manual del IDUS, que hay que hacer un índice, luego hacer unos umbrales técnicos, que no está muy claro tampoco el criterio, pero es basado en experiencia, y en base a esos criterios se determina si un barrio tiene debilidades internas o en el otro lado, en la parte de lo externo, si tiene amenazas o oportunidades, en base a una serie de indicadores. Esa clasificación se hace. Luego, con las mismas variables, nosotros podemos hacer la tipología, que ahí ya el concepto se ocupa de buena forma, de manera técnica, la tipología en base a una clusterización, un agrupamiento jerárquico que permite, con criterio estadístico, hacer grupos internamente homogéneos y distintos al resto. Y ahí es donde emergen los tres grupos de deteriorados, deterioro urbano, desvinculado y vulnerabilidad social. Luego, en la tercera etapa, estas dos clasificaciones se cruzan simplemente y es lo que se arroja en la matriz ya con puntos de distinto tipo. Bueno, no lo vamos a proyectar porque va a ser muy largo. Pero esa son etapas sucesivas, ¿ya? Son tres etapas paso a paso que se van haciendo. Y la clasificación, en el fondo, no se abandona ninguna, porque, y aquí hay una cuestión política. Pasa que la clasificación de la matriz se deriva de una clasificación, valga la redundancia, que está aprobada por la DIPRES. Entonces nosotros no podemos llegar y decir, ya, esta ya no existe, ahora existen tres. Eh, y además que la clasificación de tres, al ser estadística, es robusta, pero va cambiando en la medida que cambian los datos. Entonces se tiene que establecer en el tiempo para poder recomendarla de manera mucho más consistente. Eso. ¿Otra pregunta? Yo voy a hacer un comentario para apoyar. No hay preguntas, solo comentarios. De plano. Soy Javier, soy profe acá. Un agrado tenerlos todos egresados de acá. Em, Nada, yo unos comentarios que le tenía en el camino del estudio cuando me tocó participar era que para el Ministerio de Vivienda siempre ha sido una aspiración poder hacer cosas intersectoriales y se plantea constantemente y se arman muchas comisiones y comités y se plantea trabajar con distintos tipos de profesionales, pero pese a ello sabemos que la gran planta profesional del MIMBU son arquitectos o abogados y en segunda línea están geógrafos, asistentes sociales y economistas, etcétera. Pero es más que nada, y esto le pasa en muchos países, que es un ministerio físico, de ladrillo y mortero. Y tratar de ser un ministerio más social es algo que le ha costado un montón. Entonces, aquí lo que se está planteando justamente es dar esos saltos con algunos tipos de estrategia, pero también no olvidar algunas cosas que se hicieron antes. El programa Chile Barrio en su momento era un programa dirigido por dos ministerios. Está el Ministerio del Trabajo y está el Ministerio de Vivienda. Y luego se eliminó probablemente porque no podían trabajar entre más de un ministerio. Y hoy en día se hacen esfuerzos de hacer algo más social desde el MIMBU, poniendo más profesionales, pero, por ejemplo, el programa Quiero mi barrio aparece inicialmente como un trabajo social para apoyar una obra física, para que en el fondo la obra física que corte la cinta, esa autoridad que quiere aparecer en la foto, luego se mantenga a los años después. A mí me tocaba investigar después barrios, no porque los busque, sino por coincidencia, barrios por los cuales ha pasado el Quiero mi barrio. Y tienen como el comentario de, bueno, aquí pasó el Quiero mi barrio. Dejaron una obra, etcétera, pero no quedaron muchas cosas.
Y justamente pasa por no haber fortalecido esa, por ejemplo, gestión social de la que hablaba Patricio, en un trabajo realmente multisectorial, no simplemente de un par de comités que trabajaron juntos, sino que, por ejemplo, como Chile Barrio en su tiempo, obligarlos a equipos ministeriales completos a trabajar con el ministerio de al lado, con un presupuesto común y empezar a trabajar de una manera realmente interdisciplinaria, intersectorial, etcétera. Entonces, obviamente acá hay varias ideas, pero me imagino que se puede seguir avanzando más. Pero espero que podamos seguir avanzando en eso, porque yo lo vengo escuchando hace mucho tiempo con distintos pasos y espero que se consolide eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo tengo un comentario, más que también, igual que Javier, más que pregunta en realidad. Solo quería como recalcar un punto. Yo soy parte del equipo de planes urbanos habitacionales. Patricio nos colaboró con el estudio. Y algo que me gustó mucho de esta colaboración es que fuera pertinente y fuera acotada y fuera en el fondo realmente complementaria a lo que hacemos, ¿ya? Patricio nos ha ayudado enormemente en dos cosas, en sistematizar lo que es participación social y, bueno, en el fondo gestión social y cohesión social, que se venía haciendo de manera muy incipiente en los planes. Nosotros, como también se ha dicho, muchas veces nos come el día a día y no tenemos el tiempo como de sistematizar nada, la verdad. Y con esto ya eso es un gran aporte. Y por otro lado, el estudio, al ser acotado y pertinente, realmente nosotros vamos a poder tener las herramientas en un poco tiempo más de poder implementarlo a través de los instrumentos que tenemos. Y eso también es un tremendo aporte a la política pública y me gustaría como recalcarlo y agradecerlo, sobre todo porque nosotros en el fondo tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, mientras vamos implementando estas mejoras incrementales, tenemos que seguir trabajando con los diseños de proyectos, trabajando con las ejecuciones de proyectos y los planes que están en el fondo andando. Entonces hay que ir metiendo las mejoras como de manera continua, pero sin duda va a ser un tremendo aporte. Así que eso básicamente quería recalcarlo y muchas gracias a ustedes por la colaboración. Bueno, muchas gracias por las últimas palabras. Me voy a también aprovechar de hacer una breve reflexión. En el mismo sentido, lo que decía el comienzo de esta actividad, de crear vínculos, confianza institucional, etcétera. Y yo creo que parte de las bondades de esta forma de trabajar es que nosotros no somos consultores. Nosotros somos un centro de investigación que está trabajando con el ministerio y con un conjunto de personas que están también colaborando en esta tarea, ¿ya? Y creo que eso es importante señalarlo porque COES está, como centro, estamos poniendo a disposición nuestro trabajo y nos estamos haciendo cargo de la gestión económica de hacer este tipo de trabajos. Entonces, no, creo que la relación es bastante importante, poner en perspectiva aquello, porque efectivamente se dan estas relaciones que son bastante más fluidas, creo yo, por lo que uno puede apreciar, ¿no es cierto?, entre los equipos. Se aspira a mirar con criterio de pertinencia, porque cada parte tiene un involucramiento y tiene un objetivo también que persigue, ¿ya? En este sentido. Y desde el punto de vista del centro, para nosotros es fundamental recibir todo este feedback y escuchar también el tipo de iniciativas que se llevan a cabo, porque nos permite pensar también hacia adelante. Y yo creo que desde luego, ahora es una reflexión que me gustaría dejar sobre la mesa. Creo que una de las conclusiones finales del informe final de todos los estudios es que hubo un aprendizaje de cómo colaborar, que ya lo hemos hecho en dos instancias, y que de tener centros de interés nacional con estas características, esto se puede llevar adelante, ¿ya? Y se debe llevar adelante porque esa es la misión de estos centros, ¿ya? Para mí es emocionante ver, además intergeneracionalmente, cómo esto se lleva a cabo, porque aquí detrás hay historias en donde uno conoce a personas en su nivel formativo de muy temprano y ahora estamos trabajando como colegas. Entonces, también se puede proyectar mucho esto en el tiempo. Y otra conclusión que me llevo, desde luego, sobre todo por lo que se decía más temprano, es que
tenemos que quizás empezar con un pequeño esbozo, pero ojalá hacia adelante, de cuantificar económicamente para la DIPRES y para otros actores cuánto cuestan y cuál es el efecto, ¿verdad? De este tipo de intervenciones más complejas, donde el ministerio a través de estos programas está haciendo su trabajo y está resolviendo temas que son y problemas que son de interés nacional. Así que quizás también tomar esa arista y plantearla como un desafío hacia el futuro, mirarlo también con una perspectiva económica. ¿Ya? Creo que es importante también para que se puedan resolver este otro tipo de desafíos que seguramente van a aparecer en la relación con la DIPRES. Me quedo dando vueltas. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya estamos. Agradecer a todos los que asistieron. Gracias por su tiempo, su buena disposición, su interés. Y tenemos felicitaciones también acá, Patricio, a Piroja y Cristóbal.